Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión venimos a mostrarles un videito más. Estaremos mostrándoles lo que es un blusón. Si se dan cuenta, este va muy largo de aquí. Aquí yo ya tengo lo que es espalda y delantero. Yo siempre le hago esto para aquí hacer espalda y delantero. Este va a llevar en la parte de abajo como tipo faldita, como faldoncito. Aquí va a llevar unas flechitas. Ahorita les muestro cómo van a ir para que levanten un poquito. Aquí nuestra manga va a ir así. Y aquí le vamos a hacer otras flechitas para que también levante un poquito. Ahorita las vamos a estar haciendo y vamos a estar haciendo cada pieza y les vamos a ir mostrando cómo lo vamos a estar armando. Esta tela se llama brush. Hay una que es brush estampado, este va liso. Si se dan cuenta, este tono es más claro y este es más oscuro. Este es el lado bueno de nuestra tela. Ahorita vamos a pasar a marcar lo que es nuestro molde. El molde lo vamos a marcar de esta forma para hacer espalda y delantero. Y ya nada más le hacemos aquí su corte para hacer el delantero. Vamos a empezar a cortarlo. Así nos quedó ya marcadito, miren. Aquí ya le hicimos lo que es la espalda y el delantero. Ahorita nada más le vamos a cortar a una capa lo que es el delantero. Y vamos a pasar a marcar nuestras mangas. Esta tela, como ya está en par, ya nada más vamos a marcar, a poner esta pieza aquí. Y vamos a marcarla. Estas van a ser nuestras mangas. La marcamos de esta forma, miren. Aquí yo voy a cortar unas 2 cintitas en este espacio, no se va a ocupar mucha, nada más se ocupa para y para hacerle sus flechitas que van a ir aquí en la manga y aquí en los lados. No se va a ocupar mucho, aquí ahorita voy a marcarla de 5 centímetros de ancho hacia arriba y lo que me dé la tela. Bien amigos, pues ya por aquí ya tenemos cortado lo que es todo lo que es nuestro blusón. Yo corté 4 cintitas por si al caso me hacían falta. Están mis mangas, delantero y espalda. Este blusoncito va a llevar esta aplicación. Aquí miren. Esta es una aplicación bordada. Esta la podemos conseguir en la mercería. Este le va a dar una vista muy bonita a nuestro blusón. Ahorita nada más le vamos a pasar la recta aquí por la orillita para que quede unida. Bueno amigos, yo por aquí ya tengo lo que es mi espalda y mi delantero. Vamos a empezar a ponerle la cinta tanto en el delantero como en la espalda. Yo ya tengo aquí mi boquilla calibrada. Aquí ya le pusimos a nuestro delantero. Y ahorita vamos a pasar a ponerle a nuestra espalda. Bueno amigos, por aquí yo ya tengo mi espalda con su cinta. Y el delantero también ya tiene su cinta. Nada más que por esta vez no le pude poner la cinta corrida, porque el delantero vamos a tener que ponerle aquí. Vamos a ponerle la aplicación. Esta aplicación se la vamos a poner como un medio centímetro adentro de lo que es la cinta, para que esta costurita no moleste. Ahorita con la recta se la vamos a pasar por aquí por la orillita. Vamos a centrar bien la aplicación y le vamos a poner un alfiler por aquí para que ya quede en donde va a ir. Ahorita la vamos a centrar
y ya le vamos a pasar con la recta por aquí. Ya cuando tengamos esto ya bien fijadito con el alfiler aquí para que no se nos mueva, le vamos a estar pasando con la recta por aquí por la orillita para que esta aplicación ya nos quede bien fija. Entonces por aquí vamos a empezar a coser por aquí, como les digo, a medio centímetro hacia adentro. Yo le puse el tono de como veis aquí arriba y el rosa aquí abajo. Vamos a empezar a coserlo. Este tipo de aplicaciones te le va a dar una vista muy bonita a tus prendas y cara a cara no es. Solamente con paciencia hay que estársela poniendo aquí, pero sí te le da una vista muy bonita a tu prenda. Aquí no hace falta rematar porque ahorita con la recta aquí va a agarrar ya bien lo que es nuestro hilo. Y esta aplicación nos quedó de esta forma. Ahora solamente vamos a pasarle aquí alrededor, y si queremos darle una pasadita por aquí no se le va a notar para que quede más fijada nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a tratar de pasarle por la pura orillita aquí, despacito. Y tratamos de ir acomodando nuestra prenda. Aquí ya no hay problema porque ya le pusimos su segurito aquí y ya no se nos va a mover. Aquí ya que le pasamos, checamos cómo nos quedó nuestra aplicación y nos quedó más o menos así. Miren, esta pues ya no se levanta, ya no se mueve de su lugar, y como les digo, yo le voy a hacer una pasadita leve aquí para que nos quede todavía más reforzada. Bueno, pues así nos quedó ya, miren, el trabajo de lo que es la aplicación. Aquí ya le hice su pasadita para que quedara más fija.
quedó por el otro lado de esta forma, miren. Aquí están las pasadas que le dimos, la del medio. Esto nos da una calidad pues mejor. Ahora vamos a pasar a unirle los hombros y voy a unir esta cinta con la overlock de esta forma, con la cara buena hacia adentro. Voy a unirla porque estas van a ser las flechitas que le vamos a hacer para que lleve el adorno aquí en las mangas y abajo. Ahorita vamos a pasar a unirle los hombros, hacemos las flechitas y de una vez le pegamos la manga. Bueno, por aquí ya nos quedó lo que es la unión de nuestros hombros. Aquí yo en esta parte de aquí de abajo le hice una pasadita con la recta para que la costura aplaste y no se vea abultosa. Por aquí en la mera orillita se la pasé. Ese nos da una calidad mucho mejor en nuestro trabajo. Así nos quedó. Ahora de aquí voy a pasar a unir la cinta. Yo la iba a unir en la overlock, pero siempre la uní en la recta porque tiene que dar en la mera orillita y también para que no se vea fea. Por aquí ya estamos uniéndola. La cara buena va a quedar hacia adentro y la vamos a unir con la cara que no es la buena hacia afuera, de esta forma. Le vamos a pasar por la mera orillita para no comerle mucho a la tela. Bueno amigos, yo por aquí yo ya tengo lo que es mi cinta unida de aquí, miren. Acuérdense que la cara buena es hacia adentro. Esta unión de aquí, yo al momento de que hago esto, la voy a dejar en medio porque aquí le voy a hacer una cuchillita en la recta. Le voy a hacer como si fuera como un piquito aquí, pero hay que hacérselo igual por este lado y de forma así bonita para que nos dé bonita figura. Más o menos le voy a poner un puntito aquí. Y vamos a empezar de aquí y aquí. Esto para que nos quede bien la forma. Así más o menos lo marcamos. Entonces ahora le vamos a pasar a la recta por aquí y por aquí. Y ahorita lo vamos a voltear. Entonces aquí vamos a empezar dándole la pasadita. Hay que darle su rematito para que no se nos descosa. Le pasamos aquí con mucho cuidado. Ya después volteamos y cosemos. Nos quedaría de esta forma, miren. Aquí está la cuchillita. Ahora lo vamos a voltear por el otro lado para que vean cómo nos quedó. Pero vamos a tratar de cortarle el exceso de tela para que también eso no nos haga una figura fea. De esta forma, y hay que voltearlo. Entonces así nos quedó nuestra piececita con la figura así. Ahora yo, para que me quede mucho mejor, le voy a pasar en la recta todo alrededor para que se vea mucho mejor. Y así fue como nos quedó nuestra flecha, miren. Yo aquí usé el pie de guía para irme bien derechito y para que nos quedara bonita la figura. Así nos quedó. Y vamos a pasar a hacer los demás. Bueno amigos, ya por aquí tenemos nuestras flechitas, yo así las llamo, flechas. Nos quedaron de esta forma, miren. Yo aquí voy a tomar, la manga se va a pegar de aquí de esta forma. Y aquí va a ir donde ve la bastilla. Yo le voy a dar 15 centímetros de aquí a aquí. Le voy a hacer un puntito aquí nada más.
porque ahí es donde voy a pegar mi flecha, en lo de 15 centímetros. Entonces yo voy a pegar lo que es mi flecha en la mera mitad de la manga, dándole 15 centímetros. Aquí le hice la marquita y voy a pegarle la flecha. Aquí que quede bien rematadito. Y así nos quedó ya pegadita. Miren, les aclaro, este lado es el lado que va hacia adentro de la cara. El lado bueno es este de aquí. Entonces nuestra flecha va a ser esto. Miren, aquí le vamos a poner un botoncito y esto nos va a quedar así. Y ahorita vamos a pasar a hacerle la otra. Bueno, y así ya quedaron nuestras mangas con sus flechas. Ahorita vamos a pasar a pegárselas ya en la blusa. Nada más les recuerdo, lo que yo siempre hago es hacerle una marquita arriba en la mera mitad de la manga, de esta forma. Miren, aquí está la marquita, porque esta nos tiene que coincidir con lo que es la unión del hombro. Vamos a pasar a armarlas. Entonces aquí ya vamos a empezar a pegar lo que es nuestra manga. Entonces la marquita que le hicimos hay que hacerla coincidir con esta costura. Y nos quedó de esta forma, miren, así nos quedó. Entonces, como les digo, nuestra flechita va a salir por aquí. Ahorita que la estemos uniendo, les mostramos. Ahora voy a pasar a unirle los costados. Y pasamos a unir lo que es nuestro costado. Aquí hay que checar bien porque aquí hay una vueltecita que hace, entonces hay que distinguir bien de dónde va a ir unido para ahí no confundirnos. Y aquí, como les hemos dicho, hay que tratar de que estas dos costuras nos coincidan bien para que allí no se vea feo. Y así es como nos va quedando, miren, de esta forma. Ahora vamos a poner la otra manga y unir de los costados. Bueno amigos, por aquí ya estaremos pasando a hacerle la bastilla de abajo y de las mangas. Vamos a empezar por la parte de abajo. Y ahorita les mostramos cómo nos quedó. Bueno, ya así es como nos quedó nuestra blusita. Ya bastillada de las mangas.
de la parte de abajo. La bastilla quedó muy bonita, miren, hace muy bonita figura aquí. Ya por último vamos a pasar a ponerle lo que son nuestras flechas aquí. Esta va a quedar de esta forma. Estas flechas nos dieron lo que son 20 centímetros, miren. Pero estas no queremos que engarruñe aquí, que levante. Estas las vamos a dejar así tal y como están, para que no nos engarruñe, sino que nada más haga el adorno aquí. Como estas nos dan 20 centímetros, las vamos a poner a una distancia de aquí hacia arriba. Le vamos a dar 10 centímetros, más o menos por aquí, miren. Aquí le hacemos la marquita, porque aquí las vamos a poner de la parte de abajo aquí 10 centímetros. Vamos a ponerlas y ahorita les mostramos. Y así nos quedaron ya las flechas de los lados, miren, de esta forma. Ahorita ya nada más vamos a poner a pasar a ponerle el botón por este lado, tanto en los lados como en las mangas. Y ahorita les mostramos cómo quedó. Bueno amigos, pues aquí ya tenemos nuestro blusoncito ya hecho, miren, ya con su aplicación. Ahorita ya le pusimos aquí en sus flechas lo que son los botones, miren. Se los combinamos con lo que es la aplicación. Por aquí tenemos ya la otra de la otra manguita. Aquí están las dos, miren. Y la parte de abajo. La parte de abajo nos quedó así. Y esta es la otra, miren. Este trabajo le va a lucir muy bonito a nuestra prenda. Y nos quedó de esta forma. Ya ahorita vamos a pasar a modelarla en nuestra ayudante. Si les gustó este video, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones para que les esté llegando la notificación de cuando estemos subiendo contenido. Les damos muchas gracias y no nos despedimos sino hasta nuestro siguiente videito.